The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Vice President Kamala Harris officially acknowledging the new incoming 47th President of the United States. Trump is now the second person in U.S. history to win 2 non-consecutive terms as commander-in-chief. Reaction and reflection from both sides of the aisle. I think there is a populist and a anti-incumbent wave because of the impact of both the pandemic and the recovery from it. We, the people, made our voices heard. America has given us an unprecedented and powerful mandate. It's a mandate that will be backed by a Republican majority Senate. The GOP secured enough seats to take control of that chamber overnight. Vice President Harris spoke to President-elect Trump by phone before her speech. She urged her supporters and all Americans to uphold the peaceful transfer of power. But we must accept the results of this election. We will engage in a peaceful transfer of power. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, celebró que en la cumbre se lograron acuerdos relacionados con el uso de recursos genéticos y un plan de trabajo para fortalecer la participación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y la movilización de países en pro de la biodiversidad. Hoy celebramos un momento histórico que marca un hito en la implementación del convenio sobre diversidad biológica y el reconocimiento de las contribuciones fundamentales de los pueblos. Durante el evento, que reunió a más de 1 millón de visitantes, se firmó el Acuerdo Global para la Identificación y Conservación de Áreas Marinas de Alta Importancia Ecológicas en Aguas Internacionales, para fortalecer la protección de los océanos, en línea con el Marco Global de Biodiversidad Coming Montreal. Fue un proceso muy bonito, pero adicional de bonito, muy constructivo, académicamente muy bien soportado. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, resaltó el papel de Colombia en las discusiones sobre biodiversidad en el mundo. Es excelente, ¿no? Y incluso con los centros de conferencias que han conseguido más eficacia que todo se transforma en. Sin embargo, aún persisten retos claves en torno a la financiación para la implementación de los compromisos adquiridos en la COP16, sobre todo por los países en desarrollo. Calientan los motores ante el inicio del mes de la patria. Son 121 años de vida republicana en la ciudad de Panamá. Desde ya se viste de rojo, azul y blanco. Hemos estado esta mañana en la Asociación de Ejecutivos de Empresas, en donde se ha realizado el acto oficial de izada de la bandera nacional y canto del himno. Además, han realizado lo mismo también en la Procuraduría General de la Nación, allá encabezado por el procurador Javier Caraballo. Esto como parte de esas primeras acciones protocolares o acciones festivas en torno a este nuevo aniversario de nuestra vida republicana. Pero ¿qué han dicho las autoridades? ¿Cómo se preparan los colegios, centros educativos también para poder celebrar este mes de noviembre